todos demás. Tenemos el placer de contar con José Antonio Donaire Benito, profesor en el Departamento de Geografía, Universidad de Girona, doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado estancias de investigación en múltiples universidades prestigiosas a lo largo y ancho del mundo, en ambas partes del Atlántico, en Canadá, en Grecia, en Túnez, y hoy viene a contarnos acerca de su área, el área donde él es un referente a nivel global, que es el turismo, y en concreto los desafíos a los que nos enfrentamos en este sector, un sector, como todos sabemos, es muy importante en España y específicamente en las Islas Baleares. Así que el espacio es tuyo para comunicar y tienes más ahora y flexibilidad, y luego pasaremos al turno de preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Qué bien estar aquí en Sesillas. Para Girona, Sesillas es un poco nuestra ciudad o territorio hermano, ¿no? Estáis justo delante. Casi os vemos en los días muy soleados. No, casi no os vemos, de hecho. Cuando la tramuntana bufa, cuando sopla, pues podemos ver Sesillas y por lo tanto nos sentimos muy próximos. Y de hecho hemos compartido con vosotros, con esta universidad, muchos proyectos y por lo tanto me siento muy a gusto aquí. Muchas gracias, decano y la facultad por recibirnos. Y la verdad es que hablar de turismo en Sesillas es un poco herético, ¿no? Es como bueno, ir a hablar de algo que todos conocéis muy bien, pero a lo mejor os puedo dar alguna idea que os puede ayudar en la reflexión. Algunos estáis cursando una asignatura en la que habéis trabajado un poco la idea de hacia dónde va el turismo, habéis debatido cuál es el futuro del turismo y a mí me gustaría contribuir a este debate y traeros, en vez de muchas certezas, algunas dudas. Sobre todo, plantearos, voy a hacer una intervención bastante esquemática que se va a basar en una idea que se podría resumir con una frase. Y la idea es la siguiente. Estamos en un contexto en el cual en el turismo hay dos fuerzas, una que estira en una dirección y otra que estira en la dirección completamente opuesta. Y el futuro del turismo dependerá de cómo va a resultar ese juego de equilibrios. Hay dos vectores que apuntan en direcciones completamente opuestas y eso no va a ser fácil. Entonces a mí me gustaría plantearos argumentos a favor de cómo va a crecer exponencialmente el turismo y por qué. Dos argumentos a favor en la línea de por qué el turismo está llamado a crecer mucho más de lo que está creciendo ahora. Y dos argumentos en la línea contraria, llamados a decir que probablemente estamos ante una situación de límite y en algunas hipótesis de decrecimiento. Y insisto, esto no es fácil saber cuál será el horizonte y por lo tanto no se trata tanto de adivinar el futuro como de plantear los problemas que genera estos dos vectores en líneas opuestas. Pero antes de empezar, me gustaría sobre todo deciros que algunas de las cosas que os voy a plantear aquí forman parte de investigaciones de mi instituto, por lo tanto no son solo mías, algunas ni siquiera lo son en absoluto, sino que forman parte del conocimiento compartido de muchos de mis compañeras y de mis compañeros. Y os he puesto aquí una parte pequeña, somos 38, esto es lo que nos reunimos un día para hacernos una foto, pero si repaso de izquierda a derecha, Jaume trabaja en el ámbito de organización de empresas, Silvia trabaja en el ámbito del arte, del patrimonio, hay una persona que es especialista en tecnología, una persona que es especialista en imagen, hay una persona de marketing, hay un geógrafo, hay una persona de planificación. Una de las características del instituto en el que yo trabajo es que es el carácter transdisciplinar de todo lo que hacemos. Casi siempre nos forzamos a que en nuestros equipos, cuando hay un proyecto, haya personas de diversas disciplinas. Y yo creo que es una práctica que os invito a que practiquéis, a que hagáis, aunque tenéis una formación de economistas y es muy importante que defendáis vuestra trayectoria y vuestros paradigmas, aún es más importante es que los mezcléis y que aprendáis de las otras orillas del conocimiento. En esos espacios de hibridación donde está lo que vosotros sabéis y lo que desconocéis, es donde está el conocimiento del futuro. Y por lo tanto os animo mucho a que montéis equipos siempre
que hayan economistas, que no dejen de haber economistas, sois imprescindibles, pero que haya muchos otros tipos de investigadoras y de investigadores, porque eso da una visión mucho más precisa de la realidad. Comentábamos en la hora de comer que yo aprendo mucho cuando trabajo, porque de las otras disciplinas, pues uno siempre va incorporando ideas. Pero bueno, hecha esta pequeña introducción para que sepáis, este es el INSETUR, el instituto donde yo ahora pues estoy trabajando de director y que nos dedicamos, como han comentado, a la investigación del turismo en diversos ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. Me gustaría plantearos, como decía, pues este relato, ¿no? Estos vectores que por un lado apuntan a que el turismo va a crecer y por otro que probablemente va a tener tendencia a decrecer o como mínimo a aminorar. Empecemos por los vectores que estiran del turismo. El primer factor que de una forma radical está cambiando la sociedad contemporánea, y yo creo que no somos suficientemente conscientes de ello, es el papel del ocio en la sociedad contemporánea. Es muy importante que seáis conscientes de ello porque pertenecéis a una generación que ya ha nacido con estos parámetros, pero que nosotros que tenemos más edad sabemos que esto está evolucionando de una manera muy rápida. Mirad, os pongo un esquema que ya es un poquito antiguo, y que además es el típico que no se lee nada, ¿no? ¿Verdad? Pero déjame que os explique un momento porque es un gráfico más importante de lo que parece. La OCDE va recogiendo de forma periódica una encuesta que se hace de forma muy multitudinaria en los países de la OCDE, donde se intenta describir de una manera muy precisa a qué dedica las personas su tiempo durante una determinada trayectoria. Y esta información luego se recoge estadísticamente y se suma. Y el estándar para leer esta información es, imaginaos que una vida laboral entre los 15 y los 64 años, se puede resumir en 24 horas. ¿Entendéis esta idea? En una persona entre 15 y 64 años, la suma de todos los tiempos que ha dedicado a lo largo de su vida laboral se podría resumir en 24 horas. Si esto fueran 24 horas, dormiríamos unas 8 horas largas. Estáis en una edad que dormís menos de lo habitual, pero con la edad esto se cura, luego se empieza a dormir más. Se duerme un poco más de 8 horas de media en casi todo el mundo. Hay países que duermen más, otros menos, esto depende. Fijaos una cosa que a lo mejor os sorprende. Se trabaja unas 3 horas y aquí se incluye el estudio. Se incluye el estudio como lo que podemos llamar actividades obligadas, ¿no? Actividades que forman parte, aunque no sean remuneradas, forman parte de la actividad obligada. Aquí, en este parámetro, estamos en 3 horas. Y sin embargo, si nos desplazamos a la parte derecha del esquema, fijaos que hay diversidad entre los países, sucedió una cosa en la última oleada que fue muy importante, y es que el tiempo de ocio, la suma de los tiempos de ocio, superó las 5 horas en algunos países, lo cual es muchísimo tiempo. Y es más tiempo que el tiempo de trabajo, por supuesto, esto ya hacía tiempo, pero también de lo que se llama las actividades obligadas no remuneradas. Todos conocéis lo de las 3/8, ¿verdad? En Cataluña, la canadenca, hubo una gran manifestación en 1919 pidiendo las 3/8, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas de ocio. La trampa fue que efectivamente se empezó a trabajar 8 horas, se dormían 8 horas, pero las 8 horas liberadas no eran 8 horas que la gente dedicaba al ocio, sino que las dedicaba a su cuidado personal, a comer, actividades fisiológicas, a cuidar de a cuidar de los demás, personas mayores, personas pequeñas. Por lo tanto, el tiempo de ocio se iba reduciendo. Estas actividades, ¿no?, obligadas se han ido reduciendo, se ha ido reduciendo el tiempo de trabajo y se ha ido incrementando el tiempo de ocio, hasta el punto de que por primera vez en la serie estadística ya estamos en 5 horas. Es una barbaridad. Es un tiempo que en cada nueva oleada se expande. Insisto, porque se reduce el tiempo de trabajo, pero también porque se reduce el tiempo que dedicamos al no trabajo. Dedicamos menos tiempo a cocinar, dedicamos menos tiempo de cuidados
y ampliamos el tiempo de ocio. Este tiempo, como veis aquí, puede ser relaciones personales, puede ser lo que se llama el ocio catódico, la pantallita, o puede ser otras formas de ocio. Aquí está el turismo. Tenemos otras formas de ocio. ¿Sí? Hay una enorme brecha de género en el acceso al ocio. Enorme. Yo creo que no hay ninguna otra actividad humana donde sea más evidente la desigualdad entre hombres y mujeres que en el acceso al tiempo de ocio. Los hombres disfrutamos con mucho de más tiempo de ocio que las mujeres. No tanto porque las mujeres trabajen más, sino porque las mujeres dedican muchísimo más tiempo a las actividades no remuneradas, pero obligadas. Especialmente dos, el trabajo doméstico y el cuidado de los terceros. Aquí la brecha de género es insultante y tenemos mucho trabajo todos, pero especialmente en nuevas generaciones tenéis mucho trabajo para ir reduciendo esta brecha. Si os fijáis, el color este azul es Europa. A medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, pues estamos subiendo el tiempo de ocio, como veis, y a medida que nos estamos acercando a la bisectriz, nos estamos acercando a la paridad, ¿no? Noruega casi lo consigue. ¿Qué ocurre? Ocurre, como he dicho, que se reduce el tiempo de trabajo, perdón, el tiempo de actividades obligadas, pero sobre todo se reduce el tiempo de trabajo. Sabéis que está en debate el tema del cuarto día. Cuarto día, es decir, 4 días de trabajo y 3 días de no trabajo. En mi universidad ya se ha implantado, ya los viernes prácticamente no se trabaja. Quiero decir, los estudiantes trabajan mucho, ¿no? Pero no van a clase. Y eso es muy importante porque fijaos, una jornada laboral de 4 días y de 3 días de ocio es un incremento del 50% del tiempo de ocio. Del 50%. Para que os hagáis una idea, esto que ya está pasando en algunas zonas del área metropolitana de Barcelona, nosotros hemos monitorizado las salidas de fines de semana. Antes todas las salidas de fines de semana se hacían los viernes. En el área metropolitana de Barcelona hay, como muchas áreas metropolitanas, un flujo de ocio hacia zonas residenciales que se produce normalmente los viernes, pero ahora ya hay un 12% que se ha desplazado al jueves. Que la gente, esto es muy importante, que la gente el jueves salga de su lugar de residencia y vaya periódicamente a su lugar de ocio, quiere decir que ese lugar de ocio ya es la mitad de su tiempo. ¿Lo veis? Los jueves, ¿no? Estás en medio como un jueves. Esto es así porque trabajas 4 días y el cuarto día ya estás en el lugar de ocio y normalmente vuelves el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Esto es capital, porque el incremento que supondría en términos de tiempo disponible es muy importante. O, por ejemplo, aquí tenéis noticias, hay muchísimas que se van acumulando sobre la importancia del teletrabajo. Se ha empezado con los funcionarios y las funcionarias, pero poco a poco van ocupando muchos sectores empresariales. El teletrabajo, que supone un trabajo a distancia y por lo tanto la capacidad de desplazarte también, a lo mejor a tu lugar de ocio, desde el cual remotamente puedes trabajar, puedes estudiar, pues también está cambiando las dinámicas urbanas, metropolitanas, y esto es un fenómeno que ya se está generalizando en el norte de Europa y que está bajando como una oleada hacia el sur. Y luego hay otros factores. Este tuvo un boom en su momento, post-COVID. Ahora hay bastantes personas que lo cuestionan. Nosotros lo estamos intentando monitorizar y no estamos ni del lado de los que dicen que esto fue un bluff, ni de los que dicen que esto ha cambiado el mundo. Dejadme que os lo explique. Tras la COVID, durante la COVID, como sabéis, el confinamiento supuso una situación de estrés al sistema laboral y esto supuso que muchas personas tuvieran que interrumpir su actividad laboral de repente, ¿no? Porque físicamente no podían acceder a su lugar de trabajo y no había posibilidad de teletrabajo. Lo que se demostró en su momento es que un número muy importante de personas decidió no regresar. A esto se ha llamado la gran renuncia
o la gran evasión en términos de, bueno, he redimensionado el trabajo y he decidido que no quiero trabajar en este trabajo, no me aporta elementos, y personas que decidieron esto, no volver, ¿no? Insisto en que una parte de ellos, después de este momento de crisis, decidieron volver o conseguir otro trabajo. Pero en otros países, en otras circunstancias, sí que se ha notado una cierta importancia de este fenómeno, que más o menos se continúa llamando la gran renuncia y que habrá que monitorizar en el futuro para ver hasta cuándo es importante o no. Pero más allá de cuál es la magnitud real de esta gran renuncia, sí que pone de manifiesto algo que a vosotros os sonará más, me dirijo más a los que tenéis una edad muy alejada de la mía, que es el desplazamiento del trabajo como elemento central que articula la vida de las personas. ¿Sí? Yo provengo de una generación donde el trabajo se situó en el centro de gravedad de todas las decisiones biográficas, económicas, geográficas, donde todo dependía de a qué me voy a dedicar. Todas las decisiones estaban fundamentadas en eso. Y era un proyecto vital, el más importante, a partir del cual se derivaban todas las otras decisiones. Nuestra generación no se plantea las cosas en esos términos, probablemente. Aún es pronto, ¿no? Falta ver cómo entráis en el mercado laboral. Pero esto que plantea la gran renuncia, que es no solo quiero trabajar, sino quiero trabajar con unas determinadas condiciones y quiero bueno, plantearme la vida teniendo en cuenta mis elementos más allá del trabajo, que para mí son muy importantes, pues eso puede cambiar mucho digamos, la estructura social bueno, de la sociedad a partir de ahora. No sé si estáis de acuerdo, luego lo discutimos, ¿eh? Pero nuestra generación es una generación muy centrada en el trabajo. La vuestra, no quiero decir que no queráis trabajar, ni mucho menos, y que no sea importante para vosotros, pero en la escala esto ha menguado un poco y esto, bueno, puede tensionar el futuro. Hay un elemento que lo demuestra: las dificultades que tiene el sector turístico para encontrar trabajadoras y trabajadores, porque sus condiciones laborales muchas veces no son las deseadas, y entonces pues simplemente prefiero no trabajar o trabajar en otro sector, o me lo replanteo, cuando antes pues era una situación bastante diferente, ¿no? Probablemente es un síntoma las dificultades que está teniendo el sector turístico. Y bueno, por supuesto hay un factor muy importante que también afecta, y es el tremendo envejecimiento de la población, un envejecimiento fulgurante, escabroso y antinatural, pero que va a condicionar completamente los próximos 25 años, porque bueno, nuestra pirámide de edad está completamente invertida, y eso va a hacer que personas de más 65 salen del mercado laboral, pero tienen una situación económica muy buena, y tiene una situación muchas veces, ¿no? Sanitaria, de salud, de sociosanitaria, también muy buena, y por lo tanto tienen, no es que tengan mucho tiempo, tienen todo el tiempo, y esto genera una bolsa enorme de demanda de ocio. El gráfico que os puse antes, lógicamente, era entre 15 y 65, porque entiendes que a partir de 65 el trabajo es casi cero, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Si continuásemos en esta línea, nos llevaría a un contexto que probablemente tiene bastante de cierto, y es, hay un librito de un francés que se llama Jean Dumassedier, que en 1964, o sea, hace muchísimo tiempo, escribió un librito que se llama Vers une civilisation du loisir, hacia una civilización del ocio, donde escribió una cierta utopía diciendo esto, ¿no? Bueno, dentro de unos años, pues el ocio lo va a llenar todo y todo vamos a ser una sociedad automatizada donde tenemos mucho tiempo libre. Las utopías casi nunca funcionan, al menos no como se prevén, pero es cierto que, visto en perspectiva, Dumassedier pues trataba algunos elementos a la leche, ¿no? Y que probablemente ahora se dan las condiciones para que algunas cosas que él suponía se puedan dar. Si el ocio estira, eso estira el turismo, siempre, porque el turismo es ocio en movimiento. La materia prima del turismo es el ocio. Sin ocio no hay turismo. Entonces, el crecimiento del tiempo de ocio nos lleva bueno, inexorablemente a un incremento exponencial del tiempo de turismo.
por qué ese vector no es lo único que tenemos que tener presente? Bueno, pues porque por el otro lado, al otro lado hay otro vector que está tirando en sentido contrario, que conocéis muy bien, lo habéis estudiado en diversos momentos. Dejadme que haga un par de referencias al impacto que esto tiene en la lógica del turismo. Nosotros hicimos un trabajo que está disponible bueno, podéis consultar, pues, si buscáis límite de cambio aceptable Barcelona, os podéis descargar el estudio y el briefing, en el que estudiamos cuál es el límite de turismo en Barcelona, hasta dónde puede llegar el turismo en Barcelona. Y para hacerlo nos basamos en una serie de indicadores, unos cuantos. Uno de ellos es el consumo de agua. ¿Y a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que en Barcelona un turista de media gasta unos 450 litros por persona y día. Para que os hagáis una idea, un residente gasta 100 y un turista 450. Y en Barcelona ahora hay una situación de estrés hídrico, es decir, tenemos una situación calamitosa, de falta de agua, que además será cíclica como consecuencia del cambio climático. Entonces, la primera reflexión es, vaya, un turista gasta como 4 veces, ¿no? Pero si os dais cuenta, eh, si el turista está alojado en un equipamiento de 5 estrellas, gasta casi 600 litros, es decir, gasta muchísimo más que si está alojado en un equipamiento de una estrella, ¿no? Entonces, como en Barcelona se ha instalado un discurso que tiene sentido, ¿no? Oye, vamos a apostar porque venga menos gente y que gaste más dinero. Bueno, pues todo tiene bastantes lecturas. Una de ellas es que si viene gente que gasta mucho dinero, se alojarán en establecimientos que gastan mucha agua que no tenemos. Entonces, a lo mejor tendría que haber gente que gaste menos dinero y gaste menos agua, pero a lo mejor eso no interesa. O sea, quiero decir, nunca hay una solución fácil, nunca. Pero la primera cosa que tienes que saber es que un turista en Barcelona y en todo el mundo gasta más agua, necesita más energía, genera más residuos sólidos y genera más residuos líquidos que un residente en todos los lugares del mundo. ¿Sí? Bueno, aquí los cálculos que hicimos. Esto solo es teniendo en cuenta el consumo directo. ¿Qué es el consumo directo? Todo lo que hace una persona durante su estancia para que necesita el acceso, bueno, necesita el aporte del insumo agua. Hay que lavar los hoteles, este señor utiliza un sanitario, probablemente hay una piscina en el hotel, probablemente hay una jardinería en el hotel, el agua caliente sanitaria necesita agua, lógicamente. Entonces, la suma de todos estos insumos es el consumo directo. Pero para que os hagáis una idea, la huella hídrica eh, se ha calculado en algunos países, el consumo directo es el 13% del gasto de agua de un turista. El 87% es la huella hídrica. ¿Y qué es la huella hídrica? Es el agua que se necesita para que esa persona acceda a todos los bienes y servicios, ese turista acceda a todos los bienes y servicios durante su estancia. ¿Me seguís? Por ejemplo, si este señor se come un bistec a la hora de cenar, un bistec necesita 2.000 litros de agua de media, más o menos. Depende del bistec, depende de muchas cosas. 2.000 litros. Antes hemos dicho 500 litros por persona y día, pero es que un bistec son 2.000. Naturalmente, ¿por qué 2.000? Porque se necesitan 2.000 litros de agua para todos los forrajes que necesita ese ganado durante todo el tiempo de crianza, para que, entonces, casi todo, el tejido, el plástico, tiene una huella hídrica que podemos reducir, es decir, podemos bajar el consumo de agua también por parte de forma indirecta, ¿no? Por lo tanto, el primer vector que tira en contra, ¿lo veis? Es que cuanto más turistas vengan, más consumo energético, más consumo de agua, más emisiones, y esto es un gran problema. Pero vamos a ver un segundo problema. Nos costó, Dios y ayuda, calcular las emisiones de CO2 en Barcelona. No os podéis ni imaginar. O si queréis lo resumo. Tuvimos que pillar todas las personas, bueno, todas las personas sabemos de qué ciudades vienen. Hay un ICAO, tiene una calculadora exacta de cuáles son las emisiones de cada vuelo, pero tienes que calcular también una aproximación de los vuelos de acceso
Por ejemplo, si os queréis ir a Dinamarca, si no hay vuelo directo, hay que saber cuántos vuelos son indirectos, hay que saber cuánto consume ir de Mallorca a Barcelona y de Barcelona a Dinamarca. En fin, es una batalla. Bueno, son muchísimo. Esto que hay aquí, que parece 5 minutos, pues bastante trabajo hacerlo. Mirad, los turistas internacionales en Barcelona emiten 9 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? No sé lo que quiere decir. Bueno, os voy a dar un dato. Toda la ciudad de Barcelona, las personas que viven, que utilizan la calefacción, las empresas, las oficinas, las emisiones de los automóviles que van por la ciudad, toda la ciudad de Barcelona, a lo largo del año, incluyendo la parte de operaciones del puerto del aeropuerto proporciona a Barcelona, que es la mayoría de operaciones. Si queréis, luego debatimos esto, es bastante interesante. Son 3 millones de toneladas de CO2. 3 millones. Y hay un plan de reducción de la huella de carbono en Barcelona que le pide a los residentes de Barcelona como un criterio dejar de ir en coche, ir en bicicleta, ir en transporte público. Pero claro, para pasar de 3 millones a 2.800, 2.700. Pero los turistas emiten 9 millones de toneladas de CO2. ¿Lo veis? Entonces, aquí tenemos un gran problema, incluso más importante que el anterior. Aquí se hace una cosa que puede ser un poco controvertida, y a lo mejor si queréis luego lo debatimos, y es la siguiente. El método ISO sugiere que imputes el coste del desplazamiento, de todo el desplazamiento, al lugar de destino. ¿Me seguís? Lo cual, pues, es decir, si un señor de Hamburgo va a Barcelona y luego vuelve a Hamburgo, todo el CO2 de ida y vuelta se lo imputamos a Barcelona con el criterio de que el objeto por el cual ha ido es el turismo a Barcelona. Estamos calculando el turismo a Barcelona. Pero bueno, habría otro que sería quien contamina paga, ¿no? A lo mejor es Hamburgo quien está emitiendo aviones que contaminan a la atmósfera. Esto pasa también en los cruceros. Nos costó, por primera vez, se calculó la huella de carbono de los cruceros en Barcelona, nos costó muchísimo, pero aquí es otra vez la paradoja. Como Barcelona es un puerto de entrada y salida, es decir, la mayoría de las personas que hacen el crucero por el Mediterráneo entran en Barcelona, hacen el crucero y vuelven a Barcelona, todas las emisiones de todo el crucero no se imputan a todas las escalas, sino al puerto de entrada y salida. Cual sería un poco debatible, ¿no? Como mínimo. Es decir, ni Génova, ni La Valeta, ni tienen prácticamente emisiones por cruceros. En cambio, Barcelona tiene 3 millones. ¿Por qué tiene 3 millones? Porque tiene un montón de cruceros de entrada y salida, de turnover. ¿Sí? Aún así son 3 millones. O sea, los cruceros que entran y salen de Barcelona emiten durante su recorrido el equivalente a todas las emisiones de todos los 1,7 millones de habitantes que tiene Barcelona durante todo un año. ¿Lo veis? Aquí tenemos un gran problema. Y este problema no va a ser fácil resolverlo. ¿Sí? En cambio, si os dais cuenta, el turismo que viene del resto de España, pues emite 100.000 toneladas, que a efectos prácticos es muy poco, y los turistas que vienen de Cataluña emiten 1.000. O sea, es increíblemente más bajo, ¿no? También es verdad que en Barcelona hay muchísimo turismo internacional, muchísimo más que en nacional, muchísimo más, ¿eh? Pero aún así, fijaos que la magnitud es muy diferente. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, pues que si os dais cuenta, las previsiones de la OMT es que vamos a llegar a 1.800 millones de turistas internacionales en 2035, es una barbaridad, pero lo que no explicamos mucho es que vamos a llegar a 16.000 millones de viajes nacionales, es decir, sin atravesar una frontera, de los cuales la mayoría, si los veis, será el salto en Asia y Pacífico, de turismo doméstico, es decir, de turismo que no atraviesa una frontera, porque estamos hablando de países que son tan inmensos que cualquier desplazamiento en China, en India, es el equivalente a cruzar Europa, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir?
Pues que según la OMT y las previsiones que hace para 2030, el turismo va a ser un enorme vector de crecimiento, porque la mayoría de estos desplazamientos son en avión, y el avión ya sabéis que tiene muchos problemas de eliminación de CO2, pues va a generar una enorme influencia sobre el CO2. De hecho, no sé si os suena el Fit for 55, ¿a alguien le suena? Os debería sonar porque es muy importante. Fit for 55 es un acuerdo que ha hecho la Unión Europea, aprobado por todos los países de la Unión Europea de momento, que tiene lo que se propone, se llama 55, porque se propone llegar a reducir en un 55% el 2035 las emisiones de CO2 respecto a 1990, ¿sí? 55%. ¿Cómo lo hace? Bueno, propone una batería de medidas que son bastante duras, pero propone dos que han pasado muy desapercibidas y que para vosotros es muy importante. La primera cosa que propone es que en 2035 la Unión Europea ni importará, perdón, ni fabricará coches que no sean eléctricos. ¿Sí? Pero la Unión Europea no tiene la capacidad de pasar los 670 millones de coches no eléctricos a coches eléctricos. Eso no lo podremos hacer. No se puede, por muchos motivos, si quieres luego lo discutimos. Por lo tanto, el primer vector de crecimiento del turismo fordista, que fue el coche, en Mallorca no tanto, pero en Europa el coche es uno de los grandes factores de movilidad turística, tendrá un gran problema. Mucha gente no tendrá coche. Habrá car sharing, habrá otras cosas, pero no habrá coches. O no habrá tantos coches, sí que habrá coches, pero no tantos. 2035 es mañana, ¿eh? O sea, no hablamos de dentro de 50 años, hablamos de 2035. Tampoco es que estén prohibidos, no se van a fabricar más. Entonces, a partir de ese momento se activa un reloj en lo que es la obsolescencia de los coches de gasolina o de diésel, irán generando un problema. Pero me gustaría, porque esto es muy importante para Sesillas, hablaros de otra decisión de Fit for 55, y es que en 2035 el 60% del fuel de todas las compañías aéreas que operan en la Unión Europea tiene que ser SAF, Sustainable Aviation Fuel. SAF os suena, sí, ¿no? Es un fuel obtenido a partir de biocombustibles. Bueno, bien, ¿no? Ahora es un 0,5% y esto será un 60%. ¿Veis el cambio? ¿Esto por qué es importante? Es importante porque hoy el SAF vale 5 veces más que el queroseno. 5 veces. Pero a medida que vaya incrementándose la oferta la demanda, y con muy poca capacidad de oferta de dar respuesta, esto va a estrangular bastante el sistema y va a generar una alza de precios enorme, enorme. Más o menos se estima que el precio del billete, según la compañía, muchas cosas, pero más o menos está entre el 27 y el 37%. Cuando tú compras un billete, entre el 27 y el 37% de lo que tú compras es el combustible. Una regla 3 muy rápida, ¿no? Si entre el 27 y el 36% es el combustible y ahora es 5 veces más, pero probablemente será más, lo que sin duda va a pasar, es que si no cambia la Unión Europea, que es otra hipótesis posible, somos especialistas en la Unión Europea de ponernos normas y cuando llegan a hacer una moratoria o cambiarla o no sé, ¿no? Pero vamos a suponer que las cosas siguen su curso, tarde o temprano tendremos que hacerlo, se va a disparar el precio del vuelo. Va a disparar el precio del vuelo. No va a crecer un poco, se va a disparar. Entonces, bueno, veis, ¿no? Tanto la dificultad que tiene el sector para hacer compatible el consumo medio de un turista con el consumo medio de un residente, como esencialmente los costes derivados del transporte, es un vector que va a ir en sentido contrario de lo que hablábamos en el primer momento. Bueno, nosotros, veis, marzo de 2023, en el INSETUR, os lo podéis descargar también, bueno, puede ser una lectura interesante. Conseguimos que todo el sector turístico de Cataluña, y esto quiere decir todas las empresas,
más los sectores ecologistas, más las asociaciones de vecinos, más las entidades territoriales, firmasen un compromiso que tiene una serie de puntos, entre los cuales, por ejemplo, os pongo el primero, es que en 2040, algo me lo fiáis, pero bueno, esto no fue fácil llegar a un acuerdo, el consumo de agua de un residente equivaldrá al consumo de agua de un turista. O sea, Cataluña se ha comprometido, no el gobierno, las empresas se han comprometido a ir reduciendo la brecha, que ahora es 450 a 100, para llegar a una convergencia, de manera que un turista y un residente consuman como mínimo la misma agua, la misma energía y generen los mismos residuos sólidos y líquidos. ¿Lo veis? No sé si os he convencido, pero en términos ambientales, digamos, el vector que os comentaba estira en la línea de, como mínimo, pararse y en algunos casos de crecer. Mira, en turismo hay muy pocas leyes, casi nunca funciona ninguna. Si intentamos hacer leyes, nunca funcionan. Pero yo creo que solo hay una que sí, y es la siguiente. Cuando se incrementa el tiempo el precio del transporte, automáticamente disminuye la distancia y se incrementa el tiempo de estancia. Estas dos cosas pasan automáticamente, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Si cuesta mucho ir muy lejos, pues te vas más cerca. Y si cuesta mucho ir, aprovechas y te estás, ¿verdad? Si yo tengo que ir a Barcelona porque es el Mobile World Congress, pero cuesta mucho ir a Barcelona, me estaré 15 días. No haré la butada, que es lo que hacen ahora muchos, del mismo día ir a Barcelona, ir al Congreso y marcharte. No tiene sentido. ¿Lo veis? Entonces, lo que había sucedido en el sector turístico hasta ahora, que era un Big Bang, yo tengo una estudiante que hizo, mira qué trabajo, porque ahí dice, ¿qué TFG podía hacer yo? Mira qué TFG hizo. En Girona tenemos un periódico, que es el Diario de Girona, ya no lo hacen, pero hace mucho tiempo, cuando la gente se casaba, la gente ya no se casa, pero antes la gente se casaba, ponían un anuncio bastante cutre donde la pareja que se casaba anunciaba, ¿no? Se casa María y Juan. Se van a ir a vivir a donde sea, ¿no? Celebran el evento en este restaurante y, siempre decían, se va de viaje de novios a Punta Cana. Entonces esta persona con una paciencia infinita se fue a la hemeroteca y empezó el día 1, o sea, el primer número del diario de Girona, y fue haciendo la genealogía del honeymoon en Girona hasta el último número donde se dejó de hacer eso y ya no sabemos qué pasa, porque la gente no se casa y tampoco van de luna de miel, ¿no? ¿Y cuál era? Y era una cartografía. Y la cartografía era un Big Bang. ¡Pum! ¿Sí? Y eso pasa siempre. O sea, la historia reciente del turismo es un Big Bang. Vuestros abuelos, si habláis con ellos, o vuestros bisabuelos, si podéis recordarlo, si alguien lo tiene vivo, pues a lo mejor irían de vacaciones por ejemplo, a donde yo vivo, la gente iba de vacaciones a Barcelona, una generación, luego a Madrid, luego Canarias, luego a Punta Cana, luego a las Seychelles, y ahí se acabó la serie, ¿no? Porque ya no quedaba tierra. Pero ves esta idea del Big Bang, pues ahora es el Big Crash, ¿no? La idea de que, bueno, si se incrementa el coste de distancia, se reducirá y esta tendencia expansiva generará probablemente un efecto rebote, que es más cerca y más tiempo. Lo cual tiene factores positivos y negativos. Por ejemplo, en Cataluña, las zonas naturales muy cercanas a las áreas metropolitanas ahora están devastadas porque salen y territorios que no están preparados para asimilar ese volumen, pues ahora tienen muchos problemas. ¿Sí? Me quedan dos ideas finales. Tenemos un vector que estira hacia un lado, tenemos otro vector que estira hacia otro. Ahora viene otro vector que estira en el sentido positivo del turismo, que podíamos denominarlo, ahora nosotros en nuestro instituto lo estamos trabajando mucho, le estamos dedicando mucho tiempo, le hemos llamado, bueno, no nosotros, mucha gente le llama neonomadismo, que es la tendencia a incrementar las formas de movilidad que no son turísticas, aunque tienen un componente turístico.
Entonces son paraturísticas, ¿no? Por ejemplo, un dato, cuando se hacen estadísticas de turismo, ¿cómo se sabe cuánta gente hay en un sitio? Pues sumas la gente que está en los hoteles, la gente que está en los campings, la gente que está en los UT, bueno, se le llamamos UTs, las viviendas turísticas, y al final, pues la sumatoria es la gente que tú tienes. Ya, pero resulta que en Barcelona, ¿lo veis? Al último, hay, hay 2 millones de personas, 2 millones, que están en casas de personas sin retribución económica. Están alojadas en casas de gente, lo cual genera una media de, bueno, genera un total de 9 millones de estancias y 25.000 personas cada día en Barcelona que no están en ningún registro estadístico, pero están en la ciudad, son turistas y se comportan como turistas, más o menos, ¿no? Están en el umbral de lo que es un turista, lo que no es un turista. Tenemos otro problema con los UCH, con los alojamientos de uso turístico, que en Cataluña están muy regulados, pero como es una regulación muy difícil, pues tuvimos que hacer una estimación de toda la gente que está en un UT, pero no constan las estadísticas. Entonces, el primer problema que tenemos es que en Barcelona hay mucha más gente, muchos más turistas de lo que uno creería, ¿sí? De hecho, la estadística de esto es del 19, que es el último año antes de la pandemia. La estadística oficial habla de 13 millones y medio de turistas, más o menos, casi 14, y nosotros dijimos, bueno, calculamos que había 17, muchos más, ¿eh? Pero ahí no está todo, ¿eh? Resulta que en Barcelona hay 10 millones de turistas no alojados en Barcelona, que se escapan de todas las estadísticas. Como no están alojados en Barcelona, no aparecen en las estadísticas de Barcelona. Pero un día cualquiera, esas personas ocupan el espacio y generan los problemas de tensión en el espacio urbano propio de los turistas, simplemente que no se contabilizan. Y no son ni uno ni dos, son 10 millones. 10 millones que se suman a los 17 millones. O sea, ya hay 27 millones de turistas, no 13 y medio. Pero además, recalculamos los excursionistas. ¿Sabéis qué es un excursionista? Un turista que no pernocta, un visitante que no pernocta. Y Barcelona solo tenía en cuenta el criterio de que venía por motivos de ocio, y nosotros hemos utilizado el criterio OMT, que es se desplaza por cualquier actividad no remunerada en destino. Si utilizamos ese criterio, son 29 millones. O sea, quiere decir que Barcelona tiene a lo largo del año 56 millones de estancias, bueno, de personas, y no 17, de los cuales esto genera 100 millones de estancias y genera 278.000 personas día. De hecho, en turistas serían 170.000 turistas más 28.000 que no pernoctan, son 200.000 turistas día. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con este dato? Primera cuestión, tenemos un problema estadístico muy importante. Creo que lo he puesto aquí, perdón. A ver, un momento. Sí. Tenemos un problema estadístico que es muy importante y es que el turista es muy móvil. Por ejemplo, ¿veis aquí? Esto es la web de Madrid, de Turismo de Madrid, con el famoso acueducto de Madrid, que sabéis todos que está en Segovia, claro. ¿Por qué demonios Madrid dice que eso es Madrid? Pues porque para Madrid, cualquier cosa que esté a 3 horas en Madrid, ¿sí? Con lo cual, en la página web de Madrid aparece Sevilla. ¿Entendéis? Entonces, esta movilidad, ¿no? Esta sensación de extrema movilidad, bueno, yo donde ya dije, yo soy geógrafo, los geógrafos hemos teorizado mucho sobre los límites del destino. ¿Cuál es el destino turístico Sesillas? ¿O cuál es el destino turístico de Cataluña o de Costa Brava? Y el día que me cayó el ojo al suelo, dije, ya toda nuestra teoría se ha fundido, fue cuando vi esta. Visit London, ¿lo veis? Visitar Londres, hace lo mismo, ¿eh? Windsor, Bath, Oxford. Por lo tanto, está diciendo, hombre, si te aburres en Londres, pues vete a Oxford, vete a Stanford. Pues si vais a la derecha, ¿veis? ¿Qué pone el segundo? Fijaos bien, ¿eh? Londres
está diciendo que París forma parte de Londres. Señor turista, si usted lleva unos días en Londres y se aburre, tenemos a un tiro de tren de alta velocidad un simpático barrio de gente que habla extraño y que come baguettes, que se llama París. Ustedes van allá, se están un rato y luego vuelven. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿lo veis? Tenemos un problema de mesura que tiene que ver con eh, cómo se nos ha inflado, cómo se nos ha inflado eh, las formas paraturísticas, ¿no? Los excursionistas. Estos son 28 millones, son catalanes que van a Barcelona y que vuelven a dormir a casa. En Cataluña hay 7 millones de personas. Esto quiere decir que cualquier catalán o catalana medio, 4 días al año como mínimo, es diferente, porque hay gente que va mucho y gente que va menos. Pero como mínimo, cualquier catalán se va 4 días a Barcelona y ocupa el espacio y genera una actividad que tensiona la ciudad. ¿Lo veis? Em, bueno, estos con muñequitos, lo mismo que había dicho, ¿eh? Pero no es tan fácil, porque mirad, nosotros llegamos a medir, si quieres luego os explico cómo, pero esto es la línea del tiempo, o sea, el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿sí? Y ahí ves los residentes, los metropolitanos, los commuters, que es un commuter el que va a trabajar y vuelve a su casa, va a trabajar y lo veis que tiene forma de, como de un, porque eso es el fin de semana. Los turistas y los excursionistas. ¿Veis esto de aquí? Esto es el verano, esto es la Semana Santa y esto es la Navidad. Resulta que cuando más turistas hay en Barcelona, que hay muchos, muchísimos, es la punta de turistas de Barcelona es en verano, cosa muy atípica en una ciudad, porque la mayor parte de ciudades europeas el verano es una temporada baja, pero en Barcelona es temporada alta. Hay unos 270.000 turistas días, más o menos. Pero al mismo tiempo, durante ese tiempo, hay unos 400.000 barceloneses día que están haciendo turismo fuera de Barcelona. ¿Qué quiere decir? Que la sensación en Barcelona de que tenemos demasiados turistas, no era el turismo, provoca la paradoja de que si al día siguiente dejasen de haber turistas, en agosto habría más personas en Barcelona que si continúa habiendo turistas. ¿Me seguís? El saldo de turistas en Barcelona es negativo. Hay más gente fuera de Barcelona, barceloneses fuera de Barcelona, que turistas en Barcelona. Eso nos pasa a vosotros, pero allá sí que pasa. Y pasa en Semana Santa y pasa en Navidad. Con lo cual, hay una paradoja, porque uno de los indicadores que la OCDE remite para decir esto es un problema es cuál es el porcentaje de turistas respecto a la población total. Y nosotros sabemos cada día cuál es el porcentaje. Pero claro, es muy alto por dos motivos, porque hay muchos turistas, pero porque hay muy pocos residentes, porque están haciendo turismo. Entonces, al mismo tiempo te estás quejando del turismo que tú estás practicando. Y esto es una cierta contradicción entre sus términos. Pero ya no solo quiero hablar de turistas. En Barcelona, ahora hemos iniciado, llevamos más o menos por la mitad, una encuesta a los nómadas digitales. Para que os hagáis una idea, en Barcelona hay 297 espacios de coworking. Es un espacio de coworking, más o menos sabéis lo que es. Es un sitio para trabajar, ¿eh? Pagas y trabajas. 297, son 300. Con una media de casi 100 puestos de trabajo, 100 unidades. Eso son 30.000 unidades de trabajo y más o menos se estima que eso es la mitad de los espacios de trabajo disponibles porque hay gente que va a un bar, que va a la universidad. Esos son unos 60.000 nómadas digitales. Los estamos entrevistando y es muy interesante cómo ellos están trabajando y se sienten que están en el ocio. Ellos no se sienten turistas, para nada, ¿eh? Como se denominan trabajadores, pero no se autodenominan turistas. Pero a ojos de la ciudad se parecen mucho a los turistas. Barcelona tiene, en 1990 tenía un 2% de población emigrante, no nacida en España,
y ahora es el 21%. ¿Cuál diríais que es la nacionalidad número 1? Yo habría dicho Pakistán, Marruecos, Rumanía, ¿no? Bueno, de hecho hay muchos pakistaníes, muchos rumanos, muchos. Pero la número 1 con mucha diferencia, es Italia. Con mucha diferencia. De hecho, creo que es la quinta o sexta ciudad italiana, ¿no? O sea, tiene muchísimos italianos, tiene una barbaridad de italianos, ¿no? Este fenómeno está provocando la aparición de personas que también los estamos estudiando en un proyecto del Ministerio que llamamos Migración de Calidad de Vida, que son personas que han migrado, pero a diferencia de la migración clásica, que tú migras porque tienes un factor push, ¿no? Alguien te empuja, necesitas, no migras porque lo necesitas, migras porque proyectas en ese territorio la idea de una mejora de calidad de vida, pero no estás mal donde vives, ¿sí? No hay, una necesidad económica imperiosa. Y esto está generando personas que viven la ciudad casi de una forma eh, to be in, ¿no? Estoy en, pero no acabo de arraigarme, estoy de paso, estoy en la... Es como personas que están en un aeropuerto y no acaban de estar en un lugar concreto, ¿no? Están de paso y disfrutando del acontecimiento urbano que es la ciudad. Barcelona, ya sabéis que España es con mucha diferencia el primer destino mundial de Erasmus. No sé si aquí hay alguno, pero Sesillas es un buen destino. Barcelona tiene 15.000 estudiantes internacionales, no Erasmus, estudiantes internacionales, es decir, personas que se matriculan en alguna asignatura, bueno, perdón, en una carrera, máster o grado en Barcelona. Fijaos, si hacéis el sumatorio, empezamos a ver la existencia de un contingente, expats, trabajadores que pueden escoger el lugar donde van a trabajar y dicen, yo pues me voy a la sección de marketing de mi multinacional en Barcelona porque es una ciudad donde me gusta vivir. Expats, nómadas digitales, estudiantes internacionales que están inflando una área de frontera que no aparece en las estadísticas y que sin embargo la población percibe como, vaya, yo habito ahora en Barcelona y en el distrito donde yo estoy, con mucha diferencia, los extranjeros son mayoría, como ocurre, creo, en algunos lugares de Sesillas, ¿no? Esta situación, ¿no? Que a vosotros os puede parecer también habitual. Y por lo tanto, en el fondo, fijaos que lo que revela, y esto es muy importante, es que más que un crecimiento del turismo, lo que hay es un crecimiento de la movilidad. La sensación contemporánea de una cierta liquidez, ¿no? Que contrasta con la idea nuestra muy de arraigo, de estar en un lugar y de formar parte de estar de paso, de estar generando relaciones líquidas con los territorios, muy móviles, y que eso tensiona mucho las sociedades, ¿no? Porque las hace muy inestables, ¿no? No hay gente que está generando relatos, biografías. Todas las ciudades son puerto y plaza. O sea, todas las ciudades necesitan plazas y necesitan puertos. Si no hay puerto, la ciudad se ahoga, y si no hay plaza, la ciudad no existe. Pero cuando el puerto pesa más que la plaza, ¿no? La ciudad puede tener problemas. Fijaos que eso está estirando, ¿no? El paraturismo, ¿no? Está estirando la necesidad de estar en un lugar porque estamos en una sociedad, un librito muy bonito que se llama Geographies of Consumption, de Crampton, Geografías de Consumo, y la tesis de esta persona es la siguiente: somos donde estamos. O sea, en la sociedad contemporánea, to be in, estar en un sitio, es la forma de decir quién eres o quién quieres ser. ¿Me seguís con esta idea? Entonces, claro, el turismo es simplemente una forma más de esto que llamamos. Y ahora vamos al último vector que sigue en contra, que es la emergencia de un concepto que a mí no sé si me gusta, que se llama turismofobia,
y es la aparición y el desarrollo de una respuesta de rechazo por parte de los locales. Yo me dedico en Barcelona tengo un catálogo de pintadas, de adhesivos y hago un poco de etnografía urbana porque me interesa este fenómeno, ¿no? Esta me encanta. Fijaos, porque le dice turista iros, ¿no? Largaos. Y el turismo tiene tanta capacidad de generar turistificación que viene un turista y lo convierte en un atributo turístico y se hace una foto, ¿no? En una pintada que le está diciendo que se largue. Entonces, para mí es como la metáfora del sinsentido de este movimiento. Fijaos que es un movimiento muy urbano. Es decir, a pesar de todo, en Barcelona, la punta más, el día que hay más turistas, hay un 13% de turistas, contándolos todos, respecto a la población total. Esto en la Costa Brava, en Mallorca, en la Costa del Sol es un chiste. Es un chiste, un 13%. Un 13%, esto no es nada. Yo antes vivía en una localidad donde los turistas eran 3 veces los locales. Entonces, como un 13% sería, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿No? Sin embargo, es un fenómeno muy metropolitano, muy urbano, no quiero devaluarlo. Es un fenómeno, cuando la gente se queja hay que escuchar mucho porque algo pasa, ¿no? Pero es un fenómeno muy urbano cuando el turismo en esta última etapa ha invadido las ciudades, ha llenado las ciudades se han revelado. Mientras que los espacios litorales, donde normalmente iban las personas de las ciudades, pues estas no han generado la misma tensión, ¿no? Lo que pasa es que la onda expansiva sí que está llegando, ¿no? A muchos lugares. Dentro de una semana hay una manifestación inmensa en Sevilla que se llama Sevilla se muere y que va en esta línea, ¿no? Pero aquí hay una cierta contradicción, si os dais cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho esta página, se llama Not for Tourists, no para turistas, que es una página para turistas que no quieren ser turistas, aunque son turistas, porque se desplazan fuera de su entorno habitual más de 24 horas, menos de un año, por una actividad no remunerada en destino. Un día pasaba por Barcelona y vi una agencia de viajes y tenía un cartel con una playa con aguas transparentes, cristalinas, y el eslogan era, venga donde no van los turistas. Y a mí me entró ganas de entrar en la agencia de viajes y decir, perdone, si los turistas van donde no van los turistas, ya no es donde no van los turistas. No se puede ir donde no van los turistas, por el amor de Dios. No lo ve. Pero fijaos lo que dice. Vosotros, que no sois turistas, sois viajeros, eh, sois locales, id al lugar donde no van los que no son aquellos. ¿Entendéis esta idea? A ver si me explico mejor. Bueno, mirad. Mirad el mundo como un local. No eres un local. No estás empadronado, no has votado al alcalde, no pagas impuestos, no sabes el nombre de las calles, no sabes, confundes las obras SADA, te llevas una ensaimada lamentable. Tú veces en nada un local. Chico, no hablas catalán, no hablas castellano, no eres un local. O sea, no disimules, eres un turista, no pasa nada. Pero, pero mientras que, por ejemplo, si yo creo que hay que reducir el plástico, dejo de usar plástico. Si yo creo que tengo demasiados turistas, tendría que hacer menos turismo, ¿verdad? Pero no es así. Me molestan los turistas, pero al mismo tiempo hago mucho turismo, al mismo tiempo. Y para vencer esta contradicción, el turismo ha generado un invento maravilloso que es camuflar el turismo, convertirlo en 2 categorías, los turistas de masas, los turistas idiotas y los turistas que tienen derecho a ser turistas, que siempre somos nosotros. Los ingleses tienen una expresión que me encanta que es uh, you are a tourist, I'm a traveler. O I'm a traveler, you are a tourist. Los turistas siempre son ellos y nosotros siempre somos los viajeros, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta ¿no? By real locals. Se ve que hay locales falsos, ¿no? Locales
fakes locals y real locals, ¿no? Entonces, tú fijaos lo que hace, ¿no? O para mí el colmo de la perversión, ¿no? Es welcome home. No, no estás en tu casa. No se parece en nada a una casa esto. De hecho, nosotros hicimos un estudio sobre Airbnb en Barcelona, hicimos una cuantitativa y una cualitativa, y la cualitativa era muy interesante porque descubrimos que la razón última por la cual alguien va a un Airbnb es, no es tanto el precio, no es tanto la comodidad, no es tanto la cocina. La cocina de un Airbnb es como el gimnasio en un hotel. Nadie lo usa. O sea, podías tener un holograma o que fuera cartón piedra y no pasaría nada, ¿no? Nadie ha visto nunca a alguien en el gimnasio en hotel y nadie ha encendido, ha hecho una paella en un Airbnb. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual alguien va a un Airbnb? En el fondo, porque intenta comprar una vida. ¿Sí? Yo soy un danés, pero durante 3 días entro a formar parte de una comunidad y me diluyo y por lo tanto puedo vencer la contradicción interna de la turismofobia. Pero esta contradicción es muy endeble, o sea, esta gestión es muy endeble. Sabéis que en el norte empieza a haber un movimiento que se llama Flixcam, ¿no? La vergüenza de volar. Personas que dicen, me da vergüenza volar, por lo tanto, o no vuelo o si vuelo no lo digo. Sabéis que hay un movimiento de personas en Europa que empieza a retraerse, a decir, a lo mejor la mejor opción es no hacer turismo, porque si hago turismo voy a generar problemas. Entonces, el no turismo es la solución. Mientras tanto, estamos en la situación intermedia que se basa en criticar a los turistas mientras somos turistas, ¿no? Y es una situación bastante compleja. Pero no sabemos cuál será la magnitud de este vector que estira en sentido contrario al turismo y que se podría resumir de la siguiente manera. Un día el turismo se miró al espejo y no se gustó. Y eso es muy, muy difícil, ¿no? O sea, cuando tienes un sector económico en el cual los consumidores, en vez de sentirse como una persona alineada con Ferrari, ¿no? O con un equipo de fútbol, se siente identificado con los atributos de esa marca o de ese sector, lo que se siente repudiado, esa contradicción va a ser muy difícil de soslayar, ¿no? Mientras tanto, yo a mis estudiantes les digo que son como carniceros en un país de veganos. ¿Sí? Ellos tienen lomo, tienen cordero, tienen pollo. Estoy en la Facultad de Turismo. Y digo, mira, sois gestores turísticos para una sociedad que odia el turismo, pero que hace turismo. Entonces hay que hacer esto, ¿no? Hay que hablar de locales o de residentes. Resumen. Mira, yo os propongo esta tensión y si queréis ahora debatimos un poco. Es muy difícil saber hacia dónde vamos, porque pasa que por un lado nos estiran en una dirección y por el otro nos estiran en otra. Hago síntesis. Yo estoy convencido que en los próximos años, por muchos factores, asistiremos a un incremento exponencial del tiempo disponible. Y este incremento del tiempo disponible y esta valorización del ocio implicará tarde o temprano una demanda creciente de tiempo de turismo o de ocio en movimiento, que competirá con todas las otras formas de ocio. 2. Creo además que vivimos en una sociedad en la cual estar en un lugar forma parte del proyecto personal, que la biografía se confunde con la geografía, que lo que queremos ser se confunde con dónde queremos estar y que eso provoca muchas formas de movilidad, másters internacionales, nómadas digitales, me voy un año para encontrarme a mí mismo, viajes iniciáticos, expats, retiros dorados, que generan formas paraturísticas. Y estos dos vectores, si no hubiese ningún otro que lo contrapesase, nos llevaría a un horizonte de incremento exponencial del turismo, que de hecho, como habéis visto, es el que prevé la OMT. Todo el rato estamos hablando del primer mundo, ¿eh? Si queréis luego hablamos del tercer mundo, hablamos de otros países y veréis cómo esto aún lo complica más. Pero de momento me he situado solo en los países que llamamos occidentales, ¿eh? Pero hay dos vectores que desde mi punto de vista giran en sentido contrario. El primero es que el turismo tiene muchos problemas
para hacer frente a la crisis ambiental en la que nos hemos metido y que había sido eximido desde el protocolo de Kioto a diversos acuerdos hasta que llegó la evidencia de que la única forma de parar las emisiones, por ejemplo, o la pérdida de biodiversidad era afrontando también la introducción del turismo y del comercio naval dentro de la ecuación, porque si no, no salen los números. Claro, esta crisis ambiental, obliga a una reducción, como mínimo a una limitación severa de la movilidad y no va a generar un escenario fácil. Y por último, mientras todo esto sucede, probablemente como consecuencia de lo que he dicho antes, en las sociedades receptoras y especialmente en los espacios urbanos, que no nos engañemos, en nuestra sociedad son los que crean las corrientes de lo que podríamos llamar la opinión pública, se ha generado la percepción colectiva de que el turismo genera problemas en la comunidad local y por lo tanto tourists go home, y esto hace muy difícil a medio plazo mantener la contradicción de que se vayan los turistas mientras yo hago turismo, y que probablemente la única forma de resolverla es pues como hacía Pessoa. Fernando Pessoa, el escritor, era un furibundo turismofóbico, pero vivió en Sudáfrica y cuando se instaló en Lisboa no volvió a salir nunca de Lisboa, ni siquiera del límite municipal, porque era consecuente. Yo no sé si este es el horizonte que nos espera, pero bueno, me parece que, que lo tenemos que meter dentro de la ecuación. Y como veis, ya lo dije al principio, no sé hacia dónde vamos, pero bueno, como mínimo, a lo mejor os he dado algunas pistas que os pueden hacer pensar y os pueden incrementar en el contexto que necesitáis para saber hacia dónde va el turismo en general y muy específicamente en Mallorca. Así. Y no sé si tenéis preguntas, va, que seguro que sí. Venga. Sí, bueno, no se oye esto. Sí, se oye, perdón. Lo que hablabas de la turismofobia, me gustaría saber qué opinas, que aquí hay un problema en Mallorca, seguro que conoces bien, que es lo del turismo de borrachera. ¿Qué, qué solución veis a este tipo de...? Porque aquí es un problema que genera eso, rechazo, y qué tipo, si hay una solución, no hay solución, ¿qué opináis sobre esto? Es complejo, ¿eh? Y me costará mucho resumir. Dumas Sedier decía que el ocio tiene 3 Ds y le da mucha importancia a las 3. Descanso, diversión y desarrollo personal. ¿Sí? Hacemos ocio por estas 3 cosas. Descanso, que está claro, ¿no? Tirarse en la playa. Desarrollo personal, diríamos, bueno, viajo para conocer, etcétera. Pero hablemos de la diversión. Yo creo que diversión es un concepto que no sabemos gestionar bien. Es decir, no sabemos como sociedad, no sabemos gestionar el ocio y tampoco sabemos gestionar la diversión, ¿no? Em, ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo veo hasta cierto punto legítimo, ¿eh? Que una persona vaya a un lugar y tenga un deseo legítimo de diversión. O sea, me parece más o menos indiscutible, ¿no? Por supuesto, esto entra en contradicción con las necesidades locales, acaban haciendo salvajadas, el balcón, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero eh, a veces, ¿no? En nuestro relato caemos en una cierta calvinismo, ¿no? De decir, no, el turismo solo puede ser una especie de cosa vamos a ir a la India y nos vamos a descubrir a nosotros mismos. No, no, es legítimo que haya personas, incluso nosotros a veces nos pasa, ¿no? Que utilicemos el viaje a Aramburu de ella como un espacio liminal, como un espacio de salida. Entonces, yo creo que al turismo de borrachera se le combate entendiéndolo primero. O sea, creo que a veces lo combatimos como una especie de monstruo sin intentar entender por qué está pasando esto, ¿no? O sea, cuál es la necesidad que tiene una persona, primero emborrachárselo, cuáles son los códigos sociales que hemos creado al entorno del alcohol, pero especialmente porque no hay alternativas de ocio. Entonces yo creo que una primera idea es que necesitamos gestionar mucho mejor el ocio colectivo y el ocio individual. Ya sé que es una respuesta muy abstracta, pero yo creo que nos falta conocimiento de esto. Y segundo, por supuesto, con límites. O sea, yo creo que los lugares necesitan normas
Y las normas necesitan agentes que las hagan cumplir. Y que todo territorio tiene no solo derecho, sino la obligación de fijar unos límites. Y estos límites se tienen que bueno, imponer, ¿no? Bueno, como la delincuencia, como la venta ilegal. O sea, tienes que generar un cuerpo que combata y que haga cumplir unas determinadas normas. Pero, insisto, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Que nos falta en la academia, por ejemplo, hay muy pocas personas. Hay una persona en Lisboa que ha hecho cosas muy interesantes, hay una persona que lo ha hecho en Londres, pero se cuenta con los dedos de la mano las personas que han hecho estudios serios sobre bueno, la diversión, ¿no? Y especialmente la diversión de los jóvenes. Buenas. Yo tenía una pequeña pregunta Sí. y hablar de un pequeño problema del cual no veo que sea tratado de manera general, que es que desde 1970 hasta el día de hoy ha habido un crecimiento exponencial, como ya has dicho, del turismo y cómo se prevé que crecerá en el futuro y cómo este ha crecido de una manera más en cuanto a volumen y no en especialización. Y es que al final es un problema obvio que estamos viendo aquí dentro de la isla, como cada vez este modelo de escalabilidad va siendo cada vez menor con menor fuerza. Entonces, ¿cuál sería una de las posibles propuestas que se puede echar contra él? ¿El reducir, por ejemplo, mediante la sostenibilidad, la introducción de turistas para que no crezca tanto el volumen de lo mismo y se trabaje más en planes sostenibles? ¿O si se piensa trabajar algo más relacionado con el tema de la eficiencia tanto energética como de la cantidad de turistas que puedan llegar a venir? Claro, bueno, por supuesto necesitamos límites. O sea, todos los lugares tienen que fijar límites. De hecho, en Barcelona nos pidieron eso, ¿eh? ¿Cuántos caben? E intentamos responder esa pregunta. Fíjate que esa es una pregunta que nos hacemos, por ejemplo, cuando fijamos un plan urbanístico. O sea, cuando Palma aprueba las normas urbanísticas, decide cuánta gente cabe, que es el número máximo de ocupación de las viviendas que se ha decidido construir y no se pueden hacer más. Entonces, todos los territorios tienen que fijar sus límites, tienen que hacerlo de forma siguiendo, por supuesto, la gobernanza local. Esto sin duda, ¿eh? Por lo tanto, y este es el primer paso. Los lugares tienen que fijar límites al crecimiento en el turismo y en todo. O sea, no es posible crecer indefinidamente. Esto por un lado. Lo cual, muy difícil, ¿eh? O sea, el concepto de capacidad de carga es muy intuitivo, muy fácil de formular, pero es muy difícil de aplicar. Es muy difícil de fijar, es una fórmula que determine más o menos cuál es el umbral por encima del cual el número de turistas ya es un problema. Y de hecho, el criterio que más se utiliza ahora es la capacidad de carga social, que es que hay demasiada gente cuando la gente cree que hay demasiada gente, lo cual es interesante, ¿eh? Es decir, como no podemos medir, cuando la gente tiene la percepción que hay demasiada gente, pues tenemos un problema. Ahora, sobre lo segundo, que es el tema de la especialización. Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, como no hemos monitorizado bien la historia del ocio, en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se forma un departamento de Leisure and Recreation. O sea, deciden, bueno, pues como gobierno tengo que meter mano a esto y empiezan a hacer parques nacionales, bueno, las hacían antes, pero empiezan a gestionar los parques nacionales, bla, bla, bla. Es decir, incorporan el ocio en la agenda urbana, en la agenda pública. Esto es importante, vamos a dar importancia a esto. Fijaos que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Frente Popular llega a París, llega al gobierno, lo primero que hace son les congés payés, las vacaciones pagadas. Y hace un proyecto nacional de las clases populares tienen que incorporarse a la práctica del ocio que hasta ese momento era elitista. Y en Rusia, en la Revolución Soviética, una de las primeras medidas es esa. Y los nazis, una de las primeras medidas fue la introducción, es decir, todas las utopías del siglo XX, de alguna manera se plantearon la gestión del ocio como un elemento que formaba parte de su agenda pública. Pero a partir de los 50, 60, esto se fue diluyendo. Yo creo que por esta idea de que la ethos del trabajo, ¿no? Trabajo lo importante, el ocio es algo secundario, informal, y no hemos sabido gestionar bien. Entonces, la ausencia de planes, de programas, de capacitación, de estructuras,
nos ha llevado a, bueno, a una estructura muy improvisada. Yo creo que necesitamos plantearnos preguntas desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de la oferta, pero también desde la perspectiva de la demanda. Porque yo me plantearía otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo, o sea, ¿el turismo es un derecho? Sería una pregunta, ¿no? ¿La gente tiene derecho a hacer turismo? Por supuesto, no es un derecho equiparable a la sanidad, a la educación, por supuesto que no, pero en algún momento los poderes públicos se tienen que plantear ya no el turismo, pero por ejemplo el ocio o la recreación como un derecho. Si lo tiene que hacer, ¿cómo lo hacemos para hacer compatible las limitaciones del territorio en su capacidad de carga? ¿Veis, no? Entonces, yo creo que cuando tú dejas que el mercado sea la única solución posible bueno, para estas necesidades, se generan muchas disfunciones, ¿no? Cuando tú logras hacer compatible bueno, las dinámicas del mercado con criterios de planificación, de regulación, de agenda pública, bueno, tienes más, no quiere decir que te salgas, pero tienes más posibilidades, ¿no? Y yo creo que esta es la situación que estamos ahora. Hemos improvisado en turismo durante 50 años, ¿no? Y con planes un poco discutibles, y ahora nos toca plantearnos preguntas que para mí son claves, ¿no? Por ejemplo, ahora en Cataluña hay como mantra el mantra del turismo de calidad. Ya habéis visto, ¿eh? Bueno, de calidad bien, pero consume mucha agua, mucha energía, entonces ¿cómo hacemos esto? Pero segunda cuestión, por ejemplo, hay lugares que están muy saturados. Bueno, vamos a hacer un criterio de acceso por pagando. Ya, pero uno de los logros de la sociedad contemporánea es la democratización del ocio y del turismo. Entonces vamos a volver a generar una sociedad dual donde las clases elevadas van a poder acceder a los lugares privilegiados y las clases populares van a tener que renunciar a ello. No se nos ocurre otras fórmulas de resolver la ecuación que no sea mediante simplemente que gane el mejor quiere decir el más rico. ¿Entiendes? ¿No? Quiero decir que no es fácil, ¿eh? No tengo una respuesta, pero a lo mejor la respuesta es esto. Necesitamos reivindicar que el ocio, el tiempo, la gestión del tiempo, tiene que entrar en la agenda pública con mucha fuerza. Porque mira, al final el ocio es socialización, es salud mental, es salud física, es reducción de costes en el sistema sanitario, bueno, y escaleras de vida, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tomar más en serio. No sé si os pasa, pero yo, por ejemplo, cuando me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú qué investigas? Y digo, turismo. Pero si pareces un chico inteligente, ¿no? ¿Por qué te has dedicado al turismo? Como diciendo, pero ¿por qué esta cosa tan poco relevante, ¿no? Está viendo temas tan dignos. Yo creo que tenemos que dignificar un poco, ¿no? No sé. Hola, bueno, gracias y enhorabuena por la ponencia. Gracias. Me ha parecido muy interesante. También comparto esta perspectiva de que los que estudiáis turismo sois raros, de Un forma poco sí, ¿eh? escasa. De hecho, comparto que siempre ha sido ninguneado y parte de los problemas que sufrimos hoy es la poca historia en investigación turística que hay. Mm. De hecho, la World Travel Organization era un departamento de la ONU y en el 72 decide ponerlo en Madrid, cuando aún era una dictadura. Sí, sí. Era que estudié turismo en Madrid y las otras dos ciudades candidatas eran Zagreb y México. No era ni París, no era ni Inglaterra, ni Londres, digo. Entonces, creo que parte de lo que vivimos hoy es por falta de historia en este campo. Quería saber si tienes la oportunidad de volver a poner una diapositiva en la que enseñabas las emisiones de CO2 respecto a las turistas internacionales Sí. de España por distancia, ¿no? Que Bueno, está en Barcelona, ¿eh? sí, intuye una correlación de distancia y consumo o emisión de CO2 Sí. y estaba haciendo inferencia, si se puede, pregunto, si se puede hacer inferencia en otros destinos, porque, claro, ¿cómo se calcula esto? Porque en Baleares también tenemos unos 16 millones de llegadas turísticas, pero claro, tenemos un vuelo a Nueva York.
En cambio, Barcelona tiene conexión con 4 aeropuertos asiáticos, unos 20 americanos, entonces ¿Cómo no se sé si hay calcula? unos efectos fijos ahí. No, ¿cómo se calcula? No, todo es variable. O sea, no hay nada fijo. Bueno, fijo sí, las instalaciones, pero por ejemplo, aquí solo son las emisiones del desplazamiento, pero también se calculan las emisiones de los establecimientos, pero Vale, vale, son vale. muy pequeñas. Esto Vale, solo es las emisiones equivalentes al desplazamiento. ¿Sí? vale, porque Sí, tendría que haberlo puesto, ¿eh? Pero estos solo son, eh, ¿veis? Excursionistas, cruceristas, turistas excursionistas, estos son las emisiones que genera origen-destino sin tener en cuenta la agitación, es decir, el movimiento dentro de la ciudad. En cambio, no lo he puesto aquí, pero también creo que estaba aquí. No, creo que no lo tengo. No. Luego tienes que calcular las emisiones que genera los establecimientos de alojamiento, las emisiones que genera nosotros sobre todo calculamos los establecimientos de alta ocupación, la Sagrada Familia, la Casa Batlló, los restaurantes y el desplazamiento. Pero como la mayoría de turistas se desplazan en transporte público, las emisiones son muy pequeñas. Pero bueno, los hemos calculado. Está calculado todo. Pero esto solo es las emisiones de origen-destino. Y se calculan, pues ya lo he dicho antes, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, franceses, tú sabes, todos tenemos una inferencia, porque se hace una encuesta, ¿eh? De cuáles son las principales ciudades. Sabemos cuántos vienen por coche, cuántos por avión, luego tienes que calcular las emisiones, luego tienes que decir, bueno, este departamento, cuánta gente ha ido en coche hasta el aeropuerto y luego ha cogido nada, tienes que sumar. O sea, Ya. es una locura. Ya, pero claro, intuyo que como Barcelona o Sí, Madrid, sí, estas claro. ciudades tienen conexiones tan largas, pues imagino que el consumo o la emisión de turistas internacionales es mucho más alta que la emisión de turistas internacionales que podamos tener en Palma. Sí, sí, A lo mejor, pero porque a lo mejor vienen de Berlín, que no es. no, sin duda alguna. Por ejemplo, de Italia son 150, 600, 200, Mm, mientras que, no sé, un México pues son 600, 700, una Kuala Lumpur, pues claro, por Ya, supuesto, a claro. medida, esto es muy lineal, aunque ya sabes que una parte de las emisiones son aterrizaje o sea, la paradoja es que cuantos más kilómetros haces, menos emisiones haces por kilómetro. Claro, Pero bueno, como hace muchos kilómetros, el sumatorio es mucho. claro. Y esto me lleva a otra idea que has mencionado también de la pirámide poblacional. Ujú. ¿Hay- ¿Tenéis idea o si hay una correlación entre la distancia de viaje y la edad del viajero? Sí, ¿ves? Tengo una chica que está haciendo eso. Vale. Exactamente. Porque intuyo que, yo qué sé, los que hacen inserso no se van a Punta Cana. Intuyo. Bueno, No, si no, hacen inserso no, pero me refiero, los mayores pues viajan más cerca, entonces se reducirá de una forma natural, si es una intuición, este efecto si la sí, población se envejece y viaja más cerca. lo que pasa es que estas nuevas clases, digamos, ahora hay la tercera y la cuarta edad, ¿no? Entonces la tercera edad, esta 65, 75, es una clase urbana de un nivel adquisitivo muy alto, muy preparado y con mucha predisposición al viaje muy largo, ¿eh? En la última sí, porque hay un impedimento casi físico, ¿no? Y psicológico. Pero hay personas de 65, 70 años, mi madre, que es una viajera empedernida, ¿no? Y una persona tiene 81 y se va al quinto demonio. Y yo creo que esto va a ser cada vez más. En cambio, los jóvenes sois los que viajáis más cerca. Hay un tema económico. Bueno, ha sido un placer Entonces, escucharte y hacer una ponencia, gracias, una ponencia muy interesante y muy clara. Y agradecer nuevamente la presencia de todos vosotros y vuestra participación. Y nada, una ronda de aplausos para José Antonio. Muchas gracias. bueno, solo decir, a mí se me encuentra fácil Donaire en la UDG. Si alguien quiere bibliografía, datos, información adicional, me envías un correo y os intento ayudar.